Aquí Vampiro Nocturno, buenas noches a todos. Si se escuchan ruidos bien frente a la carretera, sigan escuchando, pero bueno. Voy a traer esta noticia sobre la nueva franquicia de Resident Evil. Perdón si lo digo así, pero así lo voy a decir porque no sé pronunciar muy bien el inglés. Pero bueno, ustedes ya saben. Bueno, según los rumores, iban a hacer más y más películas sobre esta franquicia. Iban a hacer más y más películas sobre la franquicia de Resident Evil, de este videojuego. Que yo he jugado estos videojuegos, se me hacen buenos, menos el 6. No sé, el 6 no me gustó porque se basaba más en la acción que en el terror. Pero bueno, entonces ya había muchos rumores diciendo que querían comprar los derechos para hacer más películas. No sé si entre ellas venía la gran N, ya saben, la gran N, no, esa N no, sino la gran N roja, ya saben, aquí me estoy refiriendo, que hizo una serie y que hizo una trama tan estúpida y que había hecho otra película que no se parecía nada al videojuego, cambió de raza, cambió la historia, cambió todo y nomás puso el nombre Resident Evil y ya. Pero recordemos esa parte, que Netflix ya había comprado algunos derechos para poder hacer la película, una serie que quedó bien mala, que ni siquiera se parece al videojuego. Bueno, oye, primero voy a mostrar el artículo, la noticia, y luego directamente iré explicando algunas cosas. Y voy a explicar también quién va a ser el director de la nueva película de Resident Evil, la nueva adaptación que va a ser, según, porque también se están peleando los derechos, pero bueno, primero vamos con el artículo y luego diré lo demás, pero bueno, ahora vamos con el artículo. Nueva película de Resident Evil, todo lo que sabemos sobre el proyecto. Desde el lanzamiento de la saga cinematográfica original en 2002, Resident Evil ha tenido una relación complicada con la crítica y los fanáticos. El universo de Resident Evil, una de las franquicias más icónicas de Capcom, podría recibir un renacimiento cinematográfico bajo el liderazgo de Zack Cregger, el aclamado director detrás de Barbarian. Este nuevo proyecto ha desatado una intensa guerra de ofertas entre estudios como Warner Bros. Y Netflix, quienes buscan asegurarse los derechos de producción. Con la promesa de regresar a las raíces de terror de los videojuegos, la nueva película ha generado gran expectativa entre los fanáticos de Resident Evil, y su historial de fallidas adaptaciones. Desde el lanzamiento de la saga cinematográfica original en 2002, dirigida por Paul W.S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich, Resident Evil ha tenido una relación complicada con la crítica y los fanáticos. Si bien las 6 películas de Anderson lograron recaudar más de $1.200 millones en taquilla, su falta de fidelidad al material original y su enfoque en la acción sobre el terror clásico decepcionaron a los seguidores de los videojuegos. A pesar de su éxito comercial, la crítica las destrozó por su calidad mediocre y guiones superficiales. En 2021, Sony intentó revivir la franquicia con Resident Evil, Welcome to Raccoon City, un reinicio dirigido por Johannes Roberts que prometía ser más fiel a los videojuegos originales. Sin embargo, la película no logró convencer ni a los críticos ni a los fans. Con un presupuesto de $25 millones, apenas alcanzó los 42 millones en taquilla global, lo que la convirtió en un fracaso comercial. La cinta fue criticada por su guión apresurado, personajes mal desarrollados y efectos visuales cuestionables. Por su parte, Netflix lanzó en 2022 una serie inspirada en el universo de Resident Evil, protagonizada por Lance Reddick como Albert Wesker. La trama, dividida en 2 líneas temporales, intentó explorar el origen del apocalipsis zombie y sus consecuencias en un mundo futuro. A pesar de algunas actuaciones destacadas, la serie fue cancelada tras una sola temporada debido a su baja recepción crítica y audiencia, sumándose al historial de fracasos de la franquicia en otros medios. ¿Qué sabemos sobre la nueva película de Resident Evil? El nuevo proyecto de Resident Evil estará dirigido y escrito por Zack Cregger, quien se consolidó como una de las voces más prometedoras del cine de terror con su película, Barbarian, en 2022. La noticia ha provocado un intenso interés en Hollywood, con estudios como Warner Bros. Y Netflix compitiendo por asegurar los derechos de producción. Cregger no estará solo en esta tarea. Staten, conocido por su trabajo en John Wick, Chapter 4 minutos y Army of the Dead, coescribirá el guión. Además, Constantin Film, que ha manejado los derechos de Resident Evil desde los años 90, producirá la película en colaboración con PlayStation Productions. Las primeras descripciones del proyecto, la nueva película buscará revivir el tono de terror psicológico y survival horror que definió a los videojuegos originales de 1996. Fuentes cercanas al proyecto afirman que este reboot estará más alineado con los primeros títulos de la franquicia,
alejándose del enfoque de acción y ciencia ficción de las adaptaciones anteriores. ¿Por qué Zach Cregger es clave para el éxito de este reboot? El nombre de Zach Cregger ha generado entusiasmo entre los estudios y la audiencia. Tras el éxito de Barbarian, una película de culto que se destacó por su atmósfera opresiva y narrativa audaz, Cregger ha demostrado tener un enfoque innovador para el cine de terror. Su próximo proyecto, Weapons, ha recibido comentarios positivos en pruebas iniciales y lo ha establecido como un director de confianza en el género. Weapons ha recibido comentarios positivos en pruebas iniciales y lo ha establecido como un director de confianza en el género. La combinación de un director con una visión fresca y un regreso a las raíces de terror de Resident Evil podría ser justo lo que necesita la franquicia para resurgir. Con el interés de grandes estudios detrás y un equipo creativo sólido, este proyecto tiene el potencial de devolverle el prestigio perdido a la saga en la gran pantalla. El futuro de Resident Evil está lleno de posibilidades, y los fanáticos esperan ansiosos para ver si este reboot logra capturar finalmente el espíritu de los juegos que han fascinado a millones durante décadas. Como dije, la gran N, o sea, la N roja, y junto a la Warner se están peleando los derechos. Ahorita los derechos de distribución los tiene Sony. Ya saben, Sony, los tiene Sony. Y también fue distribuidor de de las primeras malas películas de Resident Evil. Yo creo que si hay gente que les gustan las primeras películas, no hay nada de malo. Ya que las películas, que las primeras que hicieron y que a los fans no les gustaron, hicieron más de 1.200 millones de dólares. Era por eso que las seguían haciendo, porque eran rentables. Bueno, a pesar de que los fans se enojaran, pero bueno, para Sony, porque recordemos, como ya había dicho, los derechos los tiene Sony. Bien, porque el director que hizo las primeras películas metía a su esposa en todos lados como la protagonista de las películas, a pesar que ese personaje no existía en los videojuegos, pero bueno. Bien, porque yo creo que hay que darle un punto bueno a las películas estas. Y no digo porque sean buenas, no son buenas, voy a decir este punto, sino porque por lo menos los personajes sí se parecían y por lo menos intentaban parecerse a la versión del videojuego. O por lo menos, los monstruos sí se parecían a la versión del videojuego. El villano, Wesker, se parecía a la versión del videojuego. Vamos con la versión de Netflix, que fue la peor de todas. Las peores películas son las versiones de la gran N, la versión de Netflix. Recordemos que intentó hacer una película, que aquí voy a poner el nombre, que cambió a todos los personajes de raza. Y la gente también lo que se quejaba era que la historia iba muy rápido, muy rápido, pero demasiado rápido, y la gente no le entendía. Y menos cuando no has jugado los videojuegos, menos ibas a entender la historia. Además de que a los fans no les gustó porque tuvieron que cambiar a todos los personajes de raza. Era como ver esta película de Netflix de Resident Evil, era como ver a 5 drogaditos peleándose con zombies en una mansión, fumando mota y también pensando que estaban jugando un videojuego de realidad virtual adentro de una mansión. Pero bueno, ay Dios santo. Netflix, no acorde que había hecho una mala película de este videojuego, se le ocurrió hacer una serie que no tenía nada que ver con el videojuego, en donde salían una asiática y una de color, y no olvidemos la peor parte, el Wesker negro que se creía Blade y que era racista peleando contra zombies. Si alguien pregunta a qué director se está refiriendo, el director que no solamente va a ser el director, también la va a escribir, él también va a ser el guión, va a ser este director. Y si alguien sabe cuál es su trayectoria, pues bueno, ¿cuántas películas hizo? Para ser más exacto, solamente hizo 2 películas y fueron estas 2. Nomás hizo 2 películas. Esta, que creo que es de comedia y drama, que es sobre ya saben, no voy a decir la palabra porque ya saben, YouTube se enoja. Otra película de terror, que fue la de, aquí está el nombre de esa película, y también creo que esta película fue hecha en el 2022. Era de terror y misterio. Bueno, esta película que les estoy comentando de terror y misterio, que fue esta, la gente le gustó mucho esta película. Hubo gente que decían que era la mejor película que se había hecho de terror, que está buena, que era de terror psicológico, que era de misterio, y que a la gente sí le gustó. Yo creo que hay que dar una oportunidad a este director, ver cómo hace bien el trabajo. También porque en la misma noticia que estamos viendo en el mismo artículo, dice que realmente no solamente él va a escribir el principio del guión. Vamos, algo muy importante, a Sony le vale un forro lo que pase con los derechos de la franquicia del videojuego. Esto ya lo sabemos por las malas películas y las malas adaptaciones que hizo Netflix sobre Resident Evil. Ya sabemos que a Sony le vale borga lo que pase con los derechos, él solamente quiere sacar
ganar dinero, venderlos, echarlos ahí y a ver qué haces con ellos. Más o menos así es como trabaja Sony. También vamos a ponernos de acuerdo. Nadie quiere que Netflix compre los derechos después de haber hecho una mala franquicia de estas películas. Y en la misma noticia dice terror psicológico el de Netflix. Claro que a todo el mundo nos dio terror psicológico después de ver cómo agarraste una buena franquicia de videojuegos de acción y terror y después hiciste un bodrio. Claro que Netflix sí nos dio terror psicológico a todos los fans de Resident Evil. A todos nos dio terror psicológico a ver el bodrio que había hecho con la franquicia. Pero bueno, yo diría que todos estaremos de acuerdo que Netflix no compre los derechos. Sony, no. Sony malo, no le venda los derechos. Sony malo, no venda los derechos a Netflix. Malo, 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 no los vendas. Mejor que los compre la Warner. Pero bueno, bien, porque creo que lo único que van a hacer los de Sony cuando vendan los derechos es decirle que las primeras películas, la versión de Netflix y la serie y la película nunca existieron. Van a volver a reiniciar la franquicia, van a volver a hacer de nuevo las películas, a ver si otra vez tienen suerte de que ahora sí les salga bien. Es lo único que van a hacer, pero bueno. Esta es la noticia que les iba a traer sobre todo esto, sobre que sí, van a volver a hacer nuevas películas de Resident Evil. A veces no sabemos si van a ser en 3D o si van a ser en versión real, pero bueno. Esta es la noticia que les iba a traer sobre que sí, y van a hacer nuevas películas de Resident Evil, pero bueno. Después voy a traer otras noticias de otras películas o series que sí van a hacer o no se van a hacer, pero bueno. Suscríbase, pero me gusta, compartan el video. Bueno, nos vemos en otro video. Chao.